El sonido de las llaves golpeando contra el mostrador de mármol resonó en el silencio del vestíbulo vacío del Hotel Catalia Palace, en pleno corazón del barrio gótico de Barcelona. Eran las 3:15 de la madrugada cuando Marina Ruiz, camarera de piso del turno nocturno, notó algo extraño. La puerta de la suite presidencial del quinto piso estaba entreabierta, y de su interior emanaba un resplandor azulado que parpadeaba de forma irregular. Lo más inquietante no era la luz, sino el silencio absoluto que reinaba en ese pasillo donde, según el registro de recepción, no debería haber nadie alojado esa noche. Marina llevaba 3 años trabajando en ese hotel histórico de 5 estrellas y había visto de todo: huéspedes excéntricos, peleas de parejas, incluso un intento de suicidio en la habitación 212. Pero esto era diferente. Su instinto le gritaba que retrocediera, que bajara por las escaleras de servicio y fingiera no haber visto nada. Sin embargo, la curiosidad, esa maldita curiosidad que su abuela catalana siempre le había advertido que controlaría, la impulsó a acercarse lentamente por el pasillo alfombrado con motivos modernistas que amortiguaban cada uno de sus pasos. El aire acondicionado zumbaba con ese ruido mecánico familiar, pero había otro sonido debajo, algo que Marina tardó unos segundos en identificar. Un murmullo constante, rítmico, como si alguien estuviera recitando algo en voz baja. Las palabras no eran claras, pero el tono era ceremonial, casi hipnótico. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando reconoció que esa voz pertenecía a Tomás Villar, el gerente general del hotel, el hombre que todos adoraban por su sonrisa perpetua y sus interminables anécdotas sobre el Barcelona de los años 80. Tomás era una institución en el Hotel Catalia Palace. Había comenzado como botones a los 16 años y había escalado posiciones hasta convertirse en el rostro visible del establecimiento. Los empleados lo respetaban, los huéspedes lo adoraban y los propietarios, una familia de empresarios madrileños, confiaban ciegamente en él. Era el tipo de hombre que recordaba el nombre de cada cliente habitual, que sabía exactamente cómo preparaba el café cada miembro del personal y que nunca, jamás, perdía la compostura ni siquiera durante las crisis más caóticas de la temporada alta turística. Marina se detuvo a 1 metro de la puerta entreabierta. El resplandor azulado provenía del interior, proyectando sombras danzantes sobre las paredes del pasillo. Podía ver parcialmente el interior de la suite, muebles de época cuidadosamente restaurados, cortinas de terciopelo granate recogidas a los lados de los ventanales que daban a la Plaza Real y algo más que no debería estar allí. Sobre la mesa de centro de caoba, rodeada de velas que despedían ese extraño resplandor azul, había una fotografía antigua en blanco y negro, y junto a ella, objetos que Marina no lograba identificar completamente desde su posición. El murmullo de Tomás se intensificó. Marina reconoció fragmentos de lo que parecía ser catalán antiguo, mezclado con palabras que sonaban a latín o quizás algún dialecto que ella desconocía. La voz del gerente había perdido esa calidez característica que lo hacía tan querido. Ahora sonaba grave, autoritaria, cargada de una intensidad que Marina nunca había escuchado en sus interacciones diarias. Era como si estuviera hablando con alguien, esperando respuestas que solo él podía escuchar. Marina sintió cómo su mano temblaba mientras sostenía el carrito de limpieza que había dejado unos metros atrás. Debería marcharse, lo sabía. Debería bajar al primer piso, terminar su turno, cobrar su sueldo a fin de mes y olvidar lo que estaba viendo. Pero había algo más en esa escena, algo que no encajaba con el Tomás que todos conocían. Ese hombre que organizaba las cenas de Navidad del personal, que nunca olvidaba preguntar por la salud de su madre enferma, que había llorado genuinamente cuando el antiguo conserje murió de un infarto el año pasado. La camarera se agachó ligeramente, intentando ver mejor sin exponerse demasiado. Desde ese ángulo, pudo distinguir más detalles de la mesa. Además de la fotografía, había una serie de objetos dispuestos en un patrón circular, lo que parecían ser monedas antiguas, un rosario de cuentas negras que definitivamente no era católico, varios papeles con símbolos escritos a mano y algo que hizo que el estómago de Marina se contrajera violentamente, un mechón de cabello rubio atado con un hilo rojo, idéntico al color de pelo de Clara Mendoza, la recepcionista que había desaparecido misteriosamente hace 2 semanas. La policía había interrogado a todo el personal del hotel después de la desaparición de Clara.
La joven de 24 años, oriunda de Sevilla y recién llegada a Barcelona buscando mejores oportunidades, simplemente se había esfumado una noche después de terminar su turno. No se llevó sus pertenencias de la pensión donde vivía en el barrio de... Gracias. No retiró dinero de su cuenta bancaria, no contactó a su familia, no respondió mensajes. Simplemente se desvaneció como si la tierra se la hubiera tragado. Tomás había sido uno de los testigos más colaboradores, proporcionando registros de entrada y salida, grabaciones de las cámaras de seguridad y ofreciéndose incluso a pagar de su bolsillo los servicios de un investigador privado. El corazón de Marina latía tan fuerte que temía que Tomás pudiera escucharlo desde el interior de la suite. Sus años trabajando en hoteles le habían enseñado a ser discreta, a pasar desapercibida, a convertirse en parte del mobiliario cuando era necesario. Pero ahora cada instinto de supervivencia le gritaba que corriera, que saliera de ese pasillo, que pusiera la mayor distancia posible entre ella y lo que estaba presenciando. Sin embargo, sus pies permanecían clavados en la alfombra, como si una fuerza invisible la mantuviera anclada en ese lugar. Tomás se movió dentro de la habitación y Marina contuvo la respiración. El gerente estaba de espaldas a la puerta, vestido completamente de negro, una vestimenta que contrastaba dramáticamente con los trajes impecables y coloridos que solía usar durante el día. Tenía los brazos extendidos hacia la fotografía sobre la mesa y sus manos realizaban gestos precisos y calculados en el aire, como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. La luz azul de las velas proyectaba su sombra agrandada contra la pared, creando una figura amenazante que no se parecía en nada al hombre jovial que Marina conocía. El murmullo cesó abruptamente. El silencio que siguió fue aún más perturbador que los cánticos. Marina vio cómo Tomás bajaba lentamente los brazos y permanecía completamente inmóvil durante lo que parecieron eternos segundos. Luego, con un movimiento fluido y controlado, tomó algo de la mesa. Marina no pudo ver qué era exactamente y lo guardó en el bolsillo de su pantalón. Las velas azules se apagaron simultáneamente, sumiendo la habitación en una oscuridad rota únicamente por la tenue luz que entraba desde la Plaza Real a través de los ventanares. Marina supo que tenía que moverse inmediatamente. Si Tomás salía ahora y la encontraba allí, sería imposible explicar su presencia. Se giró con cuidado, intentando no hacer ruido, pero su pie chocó contra una de las ruedas del carrito de limpieza que había abandonado. El sonido metálico resonó en el pasillo como un disparo en la noche. Marina se quedó paralizada, con cada músculo de su cuerpo tenso, esperando escuchar los pasos de Tomás acercándose a la puerta. Los segundos se estiraron como chicle. El silencio dentro de la suite era absoluto. Marina no se atrevía ni a respirar. Podía sentir el pulso en sus sienes, martillando con una intensidad dolorosa. Sus manos aferraban el mango del carrito con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. En su mente se agolpaban imágenes de Clara Mendoza sonriendo en la recepción, imágenes del mechón de cabello rubio sobre la mesa, imágenes de Tomás con esa sonrisa paternal que ahora le parecía siniestra. Un sonido llegó desde el interior de la suite, pasos suaves, medidos, acercándose hacia la puerta. Marina tomó la decisión en una fracción de segundo, agarró su carrito y caminó rápidamente hacia el final del pasillo, tratando de mantener un paso que pareciera normal, profesional, el de una camarera cumpliendo con sus tareas nocturnas. No corrió, correr delataría que había visto algo, pero cada fibra de su ser le gritaba que se alejara de allí lo más rápido posible. Alcanzó la esquina del pasillo justo cuando escuchó la puerta de la suite abrirse completamente detrás de ella. No miró atrás, no se atrevió. Giró en la esquina y se apoyó contra la pared, jadeando silenciosamente, con el carrito temblando levemente por el temblor de sus manos. Escuchó los pasos de Tomás en el pasillo, ese caminar característico que había escuchado 1000 veces en los pasillos del hotel, pero que ahora sonaba amenazante, cargado de un significado completamente diferente. Los pasos se detuvieron. Marina cerró los ojos y presionó su espalda contra la pared, como si pudiera fundirse con ella y volverse invisible. Segundos que parecían horas. El silencio era tan denso que podía escuchar el zumbido de las luces de emergencia al final del pasillo. Luego, finalmente, los pasos se reanudaron, alejándose en dirección contraria, hacia los ascensores de servicio que el personal utilizaba para no cruzarse con los huéspedes.
Marín esperó hasta que el sonido se desvaneció completamente antes de permitirse exhalar. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que sentarse en el suelo con la espalda apoyada contra la pared y el carrito de limpieza volcado a su lado. En su mente, las piezas comenzaban a encajar de una manera que la llenaba de terror. Clara no era la primera empleada que había desaparecido del Hotel Catalonia Palace. 3 años atrás, cuando Marín acababa de empezar, una camarera llamada Isabel Torres se había desaparecido. Marchado repentinamente sin avisar. Hacía 5 años, un botones joven había sido encontrado en el puerto de Barcelona, ahogado en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. Y si retrocedía más en la historia del hotel, había susurros, rumores que el personal antiguo compartía en voz baja durante los descansos. Marina se puso de pie con dificultad, enderezó su carrito y caminó hacia las escaleras de servicio con las piernas aún temblorosas. Tenía que bajar al primer piso, terminar su turno como si nada hubiera pasado y luego decidir qué hacer con lo que había presenciado. Pero mientras descendía los escalones de cemento desnudo que contrastaban brutalmente con la opulencia del hotel, Marina Ruiz supo con absoluta certeza que su vida acababa de cambiar para siempre. Porque ahora conocía el secreto de Tomás Villar, el entrenador más querido del Barcelona. Y ese conocimiento la convertía en la próxima víctima potencial de algo que llevaba décadas ocurriendo a la sombra del Hotel Catalonia Palace, algo mucho más allá de cualquier explicación racional que su mente pudiera procesar. Inténtalo de nuevo. Claude puede equivocarse. Revisa siempre tus respuestas. Marina no pudo dormir al llegar a su pequeño apartamento en Poble-sec a las 7 de la mañana. Se sentó en el borde de la cama, todavía con el uniforme puesto, mirando la pared mientras la luz del día empezaba a filtrarse por las persianas. Su compañera de piso, Lucía, estudiante de enfermería en la Universidad de Barcelona, ya se había ido a clase, dejándola sola con sus pensamientos en espiral. Marina cogió el móvil 3 veces para llamar a la policía y 3 veces lo dejó caer sobre el colchón. ¿Qué diría exactamente? ¿Que vio a su jefe encendiendo velas azules y murmurando palabras extrañas? Los policías se reirían de ella, o peor aún, Tomás descubriría que lo había denunciado, y entonces, Marina no quería terminar esa idea. Decidió que necesitaba más información, evidencia concreta, algo que no pudiera descartarse como superstición o la imaginación de una camarera cansada trabajando en el turno de noche. Durante los 3 días siguientes, Marina se movió por el hotel como un fantasma hipervigilante. Observaba cada movimiento de Tomás desde la distancia segura de sus actividades diarias. Notaba cómo salía discretamente de su despacho cada noche a las 3:15, justo a la misma hora a la que ella lo había sorprendido en la suite presidencial. También notó que siempre llevaba consigo un pequeño maletín de cuero negro que nunca guardaba, ni siquiera para ir al baño. Y lo más revelador de todo, descubrió que las cámaras de seguridad del 5.º piso fallaban misteriosamente entre las 3 y las 4:30 de la mañana, algo que el técnico de sistemas, un catalán llamado Jordi, fumador empedernido y poco hablador, admitió encogiéndose de hombros cuando ella le preguntó con indiferencia. «Siempre ha sido así, nena, desde antes de que yo llegara aquí hace 8 años. Tomás dice que es un problema eléctrico en el edificio antiguo. Ya sabes cómo son estos edificios del siglo XIX», había dicho Jordi, pero su mirada evitó la de Marina de una forma que sugería que sabía más de lo que estaba dispuesto a compartir. La cuarta noche, Marina tomó una decisión arriesgada. Esperó hasta las 2:45 am, fingió estar limpiando el pasillo del 4.º piso y al ver a Tomás salir de su oficina con el maletín negro, lo siguió manteniendo una distancia prudencial. El gerente no subió al 5.º piso esta vez. En su lugar, tomó los ascensores de servicio hasta el sótano del hotel, una zona laberíntica de pasillos estrechos, almacenes polvorientos y salas de máquinas donde el zumbido constante de los sistemas de ventilación ahogaba cualquier otro sonido. Marina conocía bien estas zonas, tenía que ir a buscar productos de limpieza allí con regularidad, pero nunca había estado allí a esa hora temprana, y la escasa iluminación creaba zonas de sombras densas que parecían moverse en los rabillos de su vista.
Tomás caminaba con la seguridad de quien conoce cada centímetro de este territorio, recorriendo pasillos sin vacilar, pasando junto a tuberías expuestas que goteaban rítmicamente con agua condensada. Marina lo seguía descalza, con los zapatos en la mano para no hacer ruido, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él debía oírlo. Finalmente, Tomás se detuvo ante una puerta metálica oxidada al final de un pasillo particularmente estrecho. Una puerta que Marina nunca había visto en todos sus años trabajando allí. El gerente miró a su alrededor, Marina se pegó a un hueco entre dos tuberías y luego sacó una llave vieja de su bolsillo, abrió la puerta y entró, cerrándola tras él con un clic metálico que resonó en el pasillo. Marina esperó 5 minutos antes de acercarse a la puerta. No había ventanas ni forma de ver qué había más allá. Pegó la oreja al frío metal y escuchó. Al principio, nada, solo el zumbido omnipresente de la maquinaria del motor. Hotel. Pronto, volvió a distinguir la voz de Tomás, ese murmullo rítmico que había oído en la suite presidencial. Pero esta vez había algo más, otras voces. Marina sintió que se le helaba la sangre. Eran voces bajas, susurrantes, y no podía distinguir si eran masculinas o femeninas, si eran muchas o solo una que resonaba de forma extraña. Y por debajo de las voces, un sonido que le hacía subir la bilis a la garganta, un llanto. Un grito ahogado y desesperado que sonaba terriblemente, dolorosamente humano. La mano de Marina se estiró instintivamente hacia el pomo de la puerta, pero la racionalidad la detuvo. Si entraba allí ahora, sola, sin que nadie supiera dónde estaba, podría desaparecer. En cambio, sacó su celular, que milagrosamente tenía señal allí, y comenzó a grabar audio. Los sollozos ahogados continuaron, mezclados con voces que ahora cantaban o recitaban algo al unísono con Tomás. Marina grabó durante 2 minutos y 20 segundos, antes de que los sonidos cesaran abruptamente. El pánico puro la agarró. Corrió por el pasillo tan silenciosamente como pudo, tropezó con sus propios zapatos, casi se cae, recuperó el equilibrio y siguió corriendo hasta llegar a las escaleras de servicio. Subió las escaleras de 2 en 2, con los pulmones ardiendo, y no se detuvo hasta llegar al segundo piso, donde su carrito de limpieza la esperaba exactamente donde lo había dejado, un tropiezo de normalidad en medio de la locura que acababa de presenciar. A la mañana siguiente, Marina no se presentó a trabajar. Llamó alegando una intoxicación alimentaria, algo que el hotel aceptó sin rechistar. Era temporada baja y podrían cubrir su ausencia fácilmente. En cambio, fue al Raval, a un pequeño cibercafé frecuentado por estudiantes y turistas, y pasó 4 horas investigando en línea. Lo que descubrió la aterrorizó y la validó a la vez. El Hotel Catalonia Palace se había construido en 1878 sobre los restos de un antiguo convento que había sido incendiado durante las revueltas anticlericales de 1835. Antes del convento, el lugar albergó una prisión medieval y, antes de eso, según algunos historiadores poco convencionales, un templo romano dedicado a Nox, la diosa de la noche. Había registros, enterrados en foros oscuros y blogs de aficionados a lo paranormal, de desapariciones relacionadas con el lugar a lo largo de los siglos. Criadas que desaparecían en plena noche, huéspedes que nunca salían del hotel, obreros que simplemente desaparecían durante las reformas. Aún más inquietante, Marina encontró referencias a una Orden de la Penumbra Perpetua, una sociedad secreta que supuestamente operaba en Barcelona desde la época medieval, dedicada a prácticas que los registros históricos describían vagamente como conjuros para prolongar la existencia terrenal mediante pactos con entidades del más allá. Las referencias eran escasas y a menudo contradictorias, pero todas mencionaban lo mismo, rituales realizados en lugares de poder donde la barrera entre el mundo de los vivos y otro lugar era particularmente tenue. Y todas mencionaban la necesidad de ofrendas voluntarias o involuntarias realizadas en ciclos específicos relacionados con las fases lunares. Marina consultó el calendario lunar en su teléfono con manos temblorosas. Faltaban 3 días para la luna nueva, el momento de oscuridad absoluta en el ciclo lunar.
Clara Mendoza había desaparecido justo en Luna Nueva. Isabel Torres, la camarera de hacía 3 años, también había desaparecido. Marina empezó a buscar en los archivos de noticias antiguas disponibles en línea, y allí estaba el patrón. Cada desaparición, cada accidente, cada salida repentina de empleados del Hotel Catalonia Palace durante las últimas 3 décadas había ocurrido en un periodo de 3 días antes o después de la Luna Nueva. 30 años. Tomás había empezado a trabajar en el hotel hacía 32 años. Las coincidencias se amontonaban como piedras formando una pirámide imposible de ignorar. Marina supo en ese momento que tenía que tomar una decisión. O acudía a la policía con lo que tenía, que en esencia no era nada concreto, solo audios incomprensibles y teorías conspirativas de Internet, o necesitaba pruebas reales e irrefutables, algo que los mozos de escuadra no pudieran ignorar. Pensó en Clara, en su risa contagiosa mientras contaba historias sobre su familia en Sevilla, en cómo había confiado en ellos, en cómo el hotel debería haber sido su refugio y en cambio se había convertido en su tumba. Marina tomó su decisión allí, entre el olor a café barato y el murmullo de conversaciones en catalán, español, inglés y francés a su alrededor. Volvería al hotel la noche de Luna Nueva. Seguiría a Tomás de nuevo hasta aquella puerta metálica del sótano, y esta vez entraría en aquella habitación, documentaría lo que hubiera allí y se aseguraría de que Tomás Villar no volviera a hacerle daño a nadie. Pero cuando Marina regresó a su apartamento esa noche, encontró algo que echó por tierra todo su plan. Sobre su cama, pulcramente arreglado, yacía su uniforme del hotel, que estaba segura de haber dejado en el cesto de la ropa, perfectamente doblado, planchado y limpio. Y encima, sujeta con un alfiler, había una pequeña tarjeta con la elegante letra que reconoció de inmediato como la de Tomás. El mensaje constaba de solo 5 palabras escritas en tinta negra. Tenemos que hablar, querida Marina. Hoy. Inténtalo de nuevo. Claude puede equivocarse. Revisa siempre tus respuestas. Marina llegó al Hotel Catalonia Palace a las 11 de la noche, 3 horas antes de la hora acordada que Tomás había dejado escrita en una segunda tarjeta que encontró deslizada por debajo de la puerta. Sótano, 2 a.m. Ven sola o Clara nunca será encontrada. Había considerado todas las opciones durante las agonizantes horas desde que recibió el mensaje. Llamar a la policía probablemente significaría condenar a muerte a Clara si aún vivía. Ir sola era potencialmente suicida. No ir significaba vivir para siempre con la culpa. Así que Marina eligió una cuarta opción. Fue, pero no estaba tan sola como Tomás pensaba. Había enviado copias de toda su investigación, incluyendo la grabación de audio, a 3 destinatarios diferentes con instrucciones claras. Si no recibían un mensaje suyo a las 5 de la mañana confirmando que estaba bien, debían acudir a la policía inmediatamente. Uno de los destinatarios era Jordi, el técnico de sistemas que había demostrado saber más de lo que admitía. Otra era Lucía, su compañera de piso, y el tercero era un periodista de investigación de La Vanguardia especializado en casos sin resolver que había escrito sobre las desapariciones en el Raval en los años 90. Marina bajó las escaleras del sótano con un cuchillo de cocina escondido en la cinturilla del pantalón y el móvil configurado para transmitir la ubicación en tiempo real, sabiendo que estas precauciones probablemente serían insuficientes, pero incapaz de rendirse sin más. Tomás la esperaba en la puerta metálica oxidada, pero no estaba solo. Junto a ella había 5 personas que Marina reconoció con una sorpresa que casi la hizo desmayarse. La dueña del hotel, la señora Montserrat Cardona, una mujer de 60 años de la alta sociedad madrileña que visitaba el establecimiento una vez al trimestre. El chef ejecutivo, un francés llamado Auguste Mercier, que llevaba 15 años trabajando allí. Jordi, el técnico de sistemas, y Marina sintió una punzada de traición tan aguda que fue física, y 2 personas que no reconoció de inmediato hasta que su memoria hizo clic. Eran antiguos empleados del hotel que supuestamente habían dimitido hace años para buscar otras oportunidades. Todos la observaban con expresiones que iban desde la compasión hasta algo que parecía arrepentimiento.
Tomás dio un paso al frente y Marina notó que su rostro paternal y amable había dado paso a uno más cansado, más viejo, como si finalmente se le hubiera caído una máscara. «Marina», dijo en voz baja, «siento mucho que hayas llegado a esto. No deberías haber visto lo que viste. Nadie debería. Pero ahora que lo has visto, necesitas comprender toda la verdad antes de juzgar lo que hacemos aquí». Señaló la puerta, que Jordi abrió con una llave idéntica a la que había usado Tomás. «Clara está viva, está dentro, y te espera. Pero antes de entrar, debes saber que lo que vamos a mostrarte cambiará todo lo que crees saber sobre este hotel, sobre nosotros, y sobre por qué algunos nunca nos vamos del todo». Lo que Marina vio al cruzar esa puerta no fue la cámara de los horrores que su imaginación había construido durante días de terror creciente. Era una antigua habitación circular de piedra, claramente parte de una prisión medieval o quizás incluso del templo romano que una vez estuvo allí, iluminada por docenas de velas que proyectaban sombras danzantes sobre paredes cubiertas de símbolos tallados que Marina no podía leer, pero que emanaban una extrañeza que le ponía los pelos de punta. En el centro de la habitación, sentada en una sencilla silla de madera, estaba Clara Mendoza. Estaba viva, ilesa, pero sus ojos tenían una mirada vidriosa y distante, como si mirara a través de Marina en lugar de a ella. Y alrededor de Clara, dispuestas en un círculo perfecto, había al menos otras 20 personas, algunas a las que Marina reconoció como empleados o ex empleados del hotel, otras completamente desconocidas, todas vestidas con ropas negras sencillas y todas mirando a Marina con la misma expresión de dolor y comprensión. Tomás se colocó junto a Clara y le puso una mano suave en el hombro. Clara no desapareció, Marina. Fue elegida. Igual que Isabel fue elegida, igual que tú, estás siendo elegida ahora. Su voz era tranquila, casi hipnótica, y Marina sintió que su mano se dirigía instintivamente al cuchillo que llevaba en la cintura. ¿Elegida para qué?, logró preguntar Marina con una voz más aguda de lo que pretendía. Tomás suspiró profundamente, y cuando volvió a hablar, sus palabras cargaban con el peso de décadas de secretos, para servir de ancla, para mantener cerrada una puerta que nunca debería abrirse. Este lugar, Marina, es uno de los 7 puntos de toda España donde la barrera entre nuestro mundo y otro lugar es peligrosamente delgada. Durante siglos, alguien tiene que permanecer aquí, consciente, vigilante, nutriendo la barrera con vida y voluntad. La orden no quita vidas, Marina. Las preservamos, las prolongamos, las transformamos en guardianes eternos. Todos en esta habitación han vivido mucho más de lo que deberían. Tengo 123 años. Marina miró alrededor de la habitación a todos esos rostros que ahora entendía que eran mucho mayores de lo que parecían, y una terrible y fascinante revelación comenzó a formarse en su mente. Pero, ¿por qué lloraba Clara? ¿Por qué parecía dolida? Tomás intercambió miradas con los demás antes de responder. Porque la transformación no es suave, Marina. Durante 3 días, alrededor de la luna nueva, el elegido debe enfrentarse a todo lo que teme, a todo lo que ha perdido, a todo lo que podría haber sido. Es una prueba. Si la mente se quiebra, la transformación fracasa, y, bueno, entonces sí, hay muerte. Pero si la persona sobrevive, si emerge al otro lado, recibe un don que la humanidad ha buscado desde el principio de los tiempos. No la inmortalidad, sino el tiempo suficiente para hacer algo que importe, para proteger algo que necesita protección. Clara está luchando ahora. Estás viendo cosas que la volverían loca si no fuera lo suficientemente fuerte. Hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de Marina con una intensidad inquietante. Y tú, querida Marina, has estado observando, investigando, demostrando exactamente la determinación y el coraje que buscamos. Las cámaras que creías rotas lo grababan todo. Lo supe desde la primera noche que me viste en la suite presidencial. Podría haberte detenido, pero en vez de eso, observé para ver qué hacías. Y no corriste, no te escondiste, investigaste, buscaste la verdad. Eso te hace perfecta para nuestra orden. Marina sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies al comprender por fin. Me manipulaste. Todo esto, dejarme ver, dejarme seguir,
Fue una prueba. Tomás asintió lentamente. Necesitamos que los elegidos vengan voluntariamente, Marina. Tiene que ser una elección. Así que te ofrezco ahora, únete a nosotros, conviértete en guardiana. Vive durante décadas, quizás siglos, protegiendo Barcelona de horrores que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. O vete, vive tu vida normal y muere como siempre, sabiendo que lo que se encuentre más allá de esta barrera acabará encontrando la manera de abrirse paso si no somos suficientes para mantenerla cerrada. El silencio que siguió fue roto por la voz de Clara, que de repente pareció volver al presente, con la mirada fija en Marina con una claridad alarmante. Es real, Marina, lo vi lo que está a punto de entrar, y alguien tiene que detenerlo. Siempre, para siempre. Marina salió de aquella habitación 2 horas después, subió al vestíbulo del hotel y se quedó donde todo había empezado, ante el mostrador de mármol, donde las llaves tintineaban suavemente con la brisa del aire acondicionado. Había tomado una decisión, pero era una que jamás podría compartir del todo con nadie ajeno a aquella orden secreta. Envió el mensaje de confirmación a sus 3 contactos, canceló la alarma que había activado y borró todos los archivos que había recopilado, comprendiendo ahora por qué tantas desapariciones seguían sin resolverse. No porque las víctimas estuvieran muertas, sino porque estaban más vivas que nunca, simplemente transformadas. Mientras el sol empezaba a salir sobre el barrio gótico, proyectando una luz dorada a través de las históricas ventanas del Hotel Catalonia Palace, Marina contempló su reflejo en un espejo antiguo y se preguntó si dentro de 100 años seguiría allí, contemplando ese mismo reflejo, manteniendo la misma vigilia. La respuesta, comprendió con una mezcla de terror y emoción, probablemente era sí, porque algunas puertas tenían que permanecer cerradas, y alguien tenía que sujetarlas, siempre. ¿Y tú? ¿Qué habrías elegido en lugar de Marina? ¿Inmortalidad y propósito o una vida normal y finita? Deja tu comentario abajo y dime desde qué ciudad de España estás viendo esta historia. Si estás fuera de España, cuéntame dónde estás. Si disfrutaste de esta inquietante historia, no olvides suscribirte al canal, porque cada semana te traigo historias que te harán cuestionar qué se esconde en las sombras de las ciudades más antiguas de Europa. Y activa la campanita para no perderte ningún misterio. Hasta la próxima, si es que alguna vez hay una próxima vez.